Bueno, buenas tardes a todos los amigos del canal. Vamos a ir viendo videos de las distintas cátedras. Vimos varios videos consecutivos de la cátedra de hormigón 1. Vamos a ver mechando algunos videos de la cátedra también de hormigón 2. En este caso es la presentación del tema hormigón pretensado, cuya parte introductoria tiene una parte A, que vamos a ver en este video, y un segundo video, la parte B. Luego, sucesivamente, en las próximas semanas iremos viendo los diferentes temas que tienen que ver con el diseño a flexión, acorte, atracción, el comportamiento como vías compuestas, etc. El hormigón es un material, como ya lo planteamos en las primeras clases de hormigón 1, apto para tomar esfuerzos de compresión, pero tiene una resistencia a tracción que ya lo hemos venido mencionando y ustedes lo conocen perfectamente, muy reducida y no es confiable. Con base a lo anterior, lo que hacíamos cuando diseñábamos elementos de hormigón armado era colocar una armadura no tesa, o sea, unas barras de acero nerburado comunes en las zonas donde se presentaban las tracciones, bajo carga en los elementos estructurales, según el concepto de lo que vimos, por ejemplo, en diseño a flexión. No obstante, en función de la adherencia, cuando resultan las deformaciones iguales, como resultan las deformaciones iguales en una misma fibra contigua de hormigón a la de acero, se volvía inevitable que aparecieran fisuras, y eso lo hablamos bastante, en el tema de flexión, en el tema de fisuración, bajo el nivel de cargas de servicio, dado la baja capacidad de deformación específica a tracción del hormigón. Entonces lo aceptábamos como un hecho que era inevitable. De esta manera teníamos que en una estructura de hormigón armado, correctamente diseñada y construida, para el nivel de cargas de servicio van a aparecer fisuras con espesores, si está adecuadamente diseñado, limitados, en las zonas de máximos momentos flectores, en las zonas traccionadas. Si hemos colocado la armadura correspondiente y hemos hecho una razonable distribución, al menos en función de lo que establece el código ASI 318-2005, que no establece espesores de fisuras, pero un criterio, se supone que para estructuras comunes ese tema estará controlado. Es de suma importancia reducir la fisuración en algunas tipologías de obras, como vimos en tanques para contención de líquidos, ya lo mencionamos. Al respecto, hay en los cursos online que da la AIE, la Asociación de Ingenieros Estructurales de Argentina, hay un seminario que se los recomiendo, que da el ingeniero Hugo Donini, sobre criterios de diseño para tanques, según el código ASI 350-2006. El ingeniero Donini ha estudiado mucho ese tema, es más, es uno de los redactores del futuro reglamento y primer reglamento de tanques de contención de líquidos que en algún momento tendremos en Argentina. Y su seminario es realmente interesante, con ejemplos de aplicación y sumamente completo. Bueno, independientemente de esto, centrales nucleares, presas de embalse como las que vimos, yo le mostré fotos de la presa donde trabajé muchos años, la de Pichipilco-Neufu, o construcciones expuestas a la acción de medios agresivos. Como medio para reducir las fisuras tenemos secciones de hormigón más gruesas y voluminosas. No es un criterio adecuado porque las tensiones internas por el calor defraguado, la radiación solar, la retracción, como ya lo estudiamos, por ejemplo en deformaciones impuestas, van a generar inevitablemente, aunque no sea por carga, fisuras. La otra posibilidad es pretensar, mediante pretensado o posttensado, la estructura. Por ejemplo, en tanques cilíndricos se puede hacer un pretensado circular para anular las tracciones derivadas del empuje que generan el empuje del líquido. También es muy utilizado para controlar deformaciones en losas esbeltas, utilizando la técnica que veremos de losas posttensadas. Uno de los pioneros en observar la posible aplicación práctica sobre las estructuras de la técnica del pretensado fue el padre del hormigón pretensado, el ingeniero francés Eugenio Freycinet,
El hormigón pretensado fue patentado en el año 1928 por el citado ingeniero, quien fue en realidad el primero que entendió conceptualmente un fenómeno que permitió ejecutar estructuras que se mantuvieran a lo largo del tiempo y fueran útiles, que fue el fenómeno de la reología, las deformaciones por contracción de fragua y fluencia lenta. En esas épocas, en donde era mucho más lo desconocido que lo que se conocía, él, a través de sus estudios, logró interpretar el fenómeno y de esa manera pudo resolver el problema de lograr estructuras pretensadas como la que podemos ver en la foto, el puente en Francia de Lucency en 1941, y tuvo éxito en muchas de sus innumerables cantidades de construcciones que llevó adelante. Una primera definición de pretensado sería, por ejemplo, pretensar una estructura es crear en forma artificial, antes de la aplicación de las cargas exteriores o en forma simultánea con la aplicación de las mismas, esfuerzos de carácter permanente, tales que combinados con los esfuerzos producidos por las cargas, se logre garantizar que los esfuerzos resultantes permanezcan comprendidos entre los límites que el material sea capaz de soportar en forma indefinida. Esto para todos los estados de carga considerados. Desde el punto de vista más simple, intuitivo, imaginemos que tenemos varios libros sobre una mesa, en este caso son 5, de tapas duras, gruesas, como los libros de antes, hoy ya no se consiguen. Yo tengo el Jiménez Montoya, que es así todavía, es una de las últimas ediciones, muy lindo. No lo lograrían con el libro nuestro, que es de tapas lisas y finitas. Tenemos 5 libros entonces, de una buena cantidad de páginas, con un espesor peso relativo, y queremos trasladarlo no en forma vertical, tal cual los tenemos apoyados en la mesa, sino ponerlos horizontal y apretándolos con las manos, llevarlos a otro lugar. Por supuesto, tendremos que tener cierta fuerza en las manos para aplicar una fuerza N en ambos extremos, que compriman las tapas de un libro contra el otro y permitan que ese conjunto de libros pueda ser trasladado sin que se deslicen uno respecto del otro. En función del tipo y características de las tapas de los libros, por la fuerza de apriete N que hayamos aplicado, se va a generar una limitada capacidad de tomar esfuerzos de corte iguales al coeficiente de roce, mu, en función de la rugosidad de las tapas, por la carga aplicada de N. Un ejemplo simple de la fabricación de barriles: estos están compuestos por duelas de madera que se mantienen unidos mediante sunchos metálicos. Entonces, los sunchos son colocados en caliente y cuando se enfrían se contraen y comprimen a las duelas entre sí, cerrando las juntas. Las juntas van a permanecer estancas siempre que las fuerzas de tracción que genera el líquido que almacena sobre las paredes sea inferior a la compresión que le ejerció el suncho cuando se enfrió y se contrajo. Entonces, para que esto sea posible se requiere cierta rigidez de las duelas frente a los esfuerzos de compresión que ejercen los sunchos, que la dilatación que experimentan los sunchos al calentarse sea lo suficientemente grande como para garantizar que cuando se enfríe genere esas compresiones que cierren adecuadamente las uniones de las duelas, y que tanto la rigidez de las duelas como las fuerzas de compresión inducidas tengan un carácter de naturaleza permanente. Justamente en los comienzos del pretensado el gran problema fue que, ya lo vamos a hablar en unos minutos, pero que se trabajaba con aceros de bajas resistencias y que la fuerza de tesado que se les daba y se anclaban las barras, no eran cables, barras, y se lograba un efecto favorable inclusive para fabricar una embarcación, por ejemplo. Con el correr del tiempo desaparecía y fallaba. Y lo que pasa es que no se conocía con certeza el comportamiento del hormigón frente a contracción de fragua y fluencia lenta, deformaciones que anulaban totalmente la elongación que había tenido esas armaduras de bajas tensiones de fluencia.
Vamos a intentar imaginar ahora contar con un grupo de elementos como ladrillos, no importa de qué material sean, que le hemos aplicado hemos agujereado en el centro de los mismos, de ancho B y altura H, y espesor E todos iguales, los colocamos sobre la mesa, pasamos una barra con una tuerca y contratuerca, y del otro extremo sobresale la barra y la roscamos. Ejercemos una fuerza de presión sobre la barra. O sea, de tracción sobre la barra que por reacción va a ejercer una fuerza de compresión sobre el conjunto de estos bloques que de por sí no tienen absolutamente ningún elemento de pegamento entre sí. Supongamos que estos bloques sean de un material que tenga un comportamiento elástico y lineal. Y repito, si la altura es h del bloque, el agujero está en h sobre 2 en el baricentro. Entonces fijamos la barra por un extremo, traccionamos la misma desde el otro extremo, apoyando en el otro lado del elemento. La barra quedará con un esfuerzo de tracción remanente debido a la imposibilidad de recuperar la longitud original. Y por otro lado, los bloques quedarán con una fuerza de compresión de igual magnitud por el efecto que aplica la barra sobre los extremos. Dado que no hay ningún elemento adhesivo, la fuerza de corte que podrá tomar estará directamente relacionada con la rugosidad de la cara de los bloques. Hay un límite para la fuerza que podemos aplicar a la barra y está dada por la máxima tensión de compresión que puedan soportar los bloques. No definimos de qué material eran, supongamos ahora que es de hormigón, pero podría ser de otro. Y el otro límite va a estar dado por la máxima carga que pueda tomar la barra de acero. Son los dos límites que nos condicionan la carga a aplicar al sistema. Es posible ahora este sistema levantarlo de la mesa y apoyarlo en sus extremos, y hemos conformado con este conjunto de bloques independientes una especie de viga que va a tener la capacidad de tomar el peso propio de los bloques y probablemente un cierto nivel de sobrecarga aplicada. Vamos a evaluar ahora qué magnitud de sobrecarga puede tomar. Dado que asumo que para el nivel máximo de cargas en estudio el comportamiento es elástico y lineal, se puede aplicar el principio de superposición de efectos y analizar en la zona central las máximas tensiones que puede tomar esta viga artificial que hemos armado. Por un lado tenemos la fuerza de compresión aplicada por la barra, que es uniforme porque está en el baricentro de los bloques, que genera el diagrama uniforme negativo de compresiones a lo largo de toda la sección. Por otro lado tenemos el diagrama triangular de tensiones, típico de flexión simple que han visto en resistencia de materiales, donde para un material con comportamiento elástico y lineal la variación de tensiones es lineal, máxima de compresión, negativo es la compresión en la fibra superior, y positivo es tracción en la fibra inferior. Ahora, el estado resultante va a ser la suma de ambos diagramas. Entonces va a arrojar un diagrama de máxima compresión en la fibra superior, porque se suman la compresión que genera la barra más la compresión que generan las cargas, y en la fibra inferior, ¿cuál va a ser la situación límite? Puede ser trapezoidal el diagrama, o sea, tener una compresión remanente, pero ¿cuál es el valor máximo a aplicar de sobrecarga? Aquel que arroje un valor de tensión nula en la fibra inferior, ¿sí? 0. ¿Por qué? Porque no es posible tomar tracciones y por ende ese es el valor límite. Nos va a quedar un diagrama triangular. Para el sistema conformado, entonces la carga límite será la menor entre aquella que genere una tensión de compresión nula en la fibra inferior o genere la máxima tensión de compresión admisible en la fibra superior para el material que estemos trabajando. Esas son las dos ecuaciones que tendríamos que plantear para establecer de las dos cuál es la más restrictiva. A la pieza sometida a compresión la llamamos pretensada, a la fuerza P que la barra transmite a las piezas se la denomina fuerza de pretensado. Tenemos que destacar que esta fuerza actúa como una carga exterior sobre la pieza y como está en equilibrio no genera reacciones de vínculo.
Al aplicar cargas exteriores, el esfuerzo del pretensado no se modifica. ¿Pero por qué no se modifica? Porque hemos ubicado la barra, en este primer ejemplo, en el baricentro de los bloques a la altura del eje neutro, en h sobre 2. Caso contrario, sí se modificaría. Admitiendo que entre las caras de los bloques en contacto hay un cierto coeficiente de fricción, se observa que el pretensado crea en esa viga artificial una cierta resistencia al corte, como hemos mencionado, producto de la carga aplicada de la barra sobre los bloques, multiplicado por el coeficiente de roce según la rugosidad de las caras de los mismos. Entonces, la tensión entre bloques derivadas del esfuerzo P aplicado, si asumimos el comportamiento elástico, F'C será la carga P dividido la sección del bloque, B por H, despreciando que tiene un hueco interior y lo ignoramos, ¿sí? Si no habría que restárselo. Al aplicar la carga uniforme exterior de lo que sabemos de resistencia de materiales, en las fibras extremas la tensión negativa y positiva lineal va a ser más menos el momento flector sobre el módulo resistente. En este caso va a ser m sobre b h cuadrado sobre 6. B es el ancho, h la altura. Entonces tenemos la expresión de tensiones en la fibra superior. F1 es la componente de compresión de la barra centrada menos P sobre B por H, más la componente de compresión derivada de las cargas aplicadas de peso propio del sistema más las sobrecargas de uso. M sobre BH cuadrado sobre 6, la sumatoria de los dos debe ser menor o igual que la fuerza admisible de compresión de ese material. Y en la fibra inferior la condición a cumplir es menos P sobre B por H, negativo compresión, más la tracción derivada del peso propio de la viga, más las sobrecargas, M sobre BH cuadrado sobre 6, debe ser mayor o a lo sumo igual a 0. La condición F2 igual a 0 sería la límite. Dado que no existe adhesivo, no se aceptan tracciones y entonces la condición límite dijimos F2 igual a 0. Entonces de esa expresión podemos despejar el valor mínimo de P a aplicar. El valor mínimo de la fuerza de pretensado sería 6 veces el momento dividido H. Adicionalmente tenemos que verificar no superar las tensiones máximas de tracción en las fibras superiores. Entonces de la ecuación que vimos, F1 igual a menos P sobre B por H menos M sobre BH cuadrado sobre 6 menor o igual a F admisible. Se supone que el F admisible lo definimos como la resistencia, por ejemplo, característica del hormigón dividido un coeficiente de seguridad que, según los métodos antiguos, era varias veces mayor a la unidad. Podemos despejar planteando la igualdad. Por ejemplo, tenemos dos incógnitas, B y H, podemos despejar H en función de B. Nos quedaría que H debe ser mayor o igual que la raíz de 12 veces el momento dividido B por F admisible. Ahora, si pensamos en el sistema que planteamos y la eficiencia del mismo, alguien me va a decir, la verdad no me gusta, porque usted está aplicando en el baricentro una fuerza de compresión entre las caras de los bloques que se suma al esfuerzo de compresión que genera el momento flector en la cara superior, y eso me está generando, no es muy efectivo. Sería mejor tratar de ubicar ese agujero en los bloques en lo más cerca de la cara más traccionada. Es correcto. ¿Cuál es el límite si no hay contacto entre bloques? Ubicar el agujero en los bloques con una excentricidad de sub P hacia abajo que esté en el borde del núcleo central. Concepto de que ustedes conocen la resistencia de materiales, es decir, es el punto que aplicada la carga en esa sección, vamos a tener una máxima tensión de compresión, si es una fuerza de compresión, en la fibra cercana, y la tensión en el borde opuesto va a ser nula. Entonces, si ahora la barra la descentramos y la corremos hacia las fibras más traccionadas, la descendemos en un valor εp, el diagrama resultante de la compresión de la barra ya no va a ser uniforme, sino va a ser un triángulo
con un valor nulo arriba y un valor máximo F1P abajo. La posición más alejada posible sería entonces el límite del núcleo central, de tal forma de tener bajo el solo efecto del pretensado sobre la mesa, cuando todavía no actúa el peso propio, un diagrama de tensiones triangular. Entonces podemos plantear en la fibra inferior la expresión tensional F2. Sería la tensión de compresión bajo el solo efecto del pretensado es igual, aplicando el principio de superposición de efectos, a la fuerza de compresión centrada menos P sobre B por H, más la componente del momento derivado de la fuerza de pretensado excéntrica, con esa excentricidad EP, que es P por E sobre el módulo resistente. Y en la fibra superior F1P tiene que ser 0. Por lo tanto, reemplazando en el valor de E adoptado, que es igual a H sobre 6, para que esté en el borde del núcleo central, podemos obtener la ecuación F2P es igual a menos 2P sobre B por H. Para el estado de pretensado más carga máxima aplicada, considerando la condición de tracción nula en la fibra inferior, vamos a tener que la situación límite va a ser que en la fibra inferior F2 sea 0 y en la fibra superior F1 no supere la tensión máxima de compresión de ese material. Entonces, aplicando la ecuación de F2,0 en la fibra inferior, tenemos que 6 veces el momento sobre el B por H cuadrado, que es lo mismo que el momento sobre el módulo resistente, debe ser menor o igual que la expresión que vimos anteriormente, 2P sobre B por H. Entonces podemos obtener el valor mínimo de la fuerza de pretensado a aplicar cuando le hemos descentrado a la barra. Y vale 3 veces el momento sobre la altura de la pieza. En la fibra superior, F1 tiene que ser menor o igual que F admisible de compresión del material. Despejamos, por ejemplo, nuevamente H en función de un valor de B que prefijamos y lo demás es conocido. Nos queda que H debe ser mayor o igual que la raíz de 6 veces M sobre B por F admisible. Vamos a comparar ahora el primer sistema con la barra centrada con el segundo sistema con la barra que ubicamos más hacia las fibras traccionadas. La barra es la misma, la calidad del acero es la misma, los bloques son iguales, todo es exactamente igual, salvo la posición de la barra. Para igual sección de hormigón, el valor del esfuerzo de pretensado al descender la posición del cable se reduce a la mitad, de 6 a 3. ¿Sí? Para el primer caso valía 6m sobre h y para el segundo caso vale 3m sobre h. Y si evaluamos la altura requerida, se reduce de raíz de 12 a raíz de 6. Esto que acabamos de analizar pone de manifiesto la importancia relevante que tiene en el proyecto de una pieza la correcta ubicación de la fuerza resultante de pretensado. Entonces tenemos dos nuevas variables, una que es la magnitud del esfuerzo de pretensado P y otra es la excentricidad de aplicación de la fuerza o la ubicación de la fuerza, que es el valor de E. Ustedes, cuando nos metamos más adelante en el tema, nos faltan unos cuantos videos para eso, vamos a ver que en la realidad física se colocan varios cables de pretensado en las vías postensadas, por ejemplo. Entonces, cuando hablamos de la ubicación de la fuerza, es la fuerza resultante de todos esos cables. Otra definición de hormigón pretensado. El hormigón pretensado consiste en eliminar total o parcialmente los esfuerzos de tracción derivados de las cargas exteriores de flexión mediante la introducción de tensiones artificiales de compresión antes de la totalidad de la aplicación de las cargas exteriores y que sumadas con estas generan tensiones totales para todas las posibles combinaciones de cargas de servicio que van a ser tensiones resultantes de compresión menores a las admisibles para el tipo de hormigón utilizado o tensiones resultantes de tracción no superiores a las admisibles en el caso de pretensado limitado o tensiones de tracción sobre el hormigón nulas en el caso de pretensado total. Vamos a hablar en el segundo video de lo que qué es pretensado limitado, qué es pretensado total, pero les adelanto simplemente, pretensado total es
que en la fibra inferior, si es una viga con cargas gravitatorias, la fibra inferior sería la más traccionada por las cargas. Bajo el nivel máximo de cargas de servicio, la tensión de tracción sea cero, sumando diagramas de carga por el principio de superposición de efectos para el nivel de cargas de servicio. Si consideramos cargas mayoradas, no podemos sumar diagramas tensionales porque no vale el principio de superposición de efectos. Para pretensado limitado sería que aceptamos que para esa situación se genera una cierta tracción en el hormigón, pero esa tracción no sea igual a la que genera la primera fisura por flexión, por tracción. Entonces se denomina limitado. Como ventajas del hormigón pretensado tenemos el hormigón pretensado, como usa materiales de elevadas resistencias, tanto para aceros como hormigones, permiten lograr estructuras más esbeltas y luces mayores con un peso propio menor. Cuando salvamos, tenemos que cubrir el techo de una cubierta industrial de 30 metros de luz. Si lo queremos hacer con una viga de hormigón armado, gran parte de la sección va a tener que estar destinada a sostenerse a su propio peso, ¿sí? Entonces, para luces de ese orden, o aún menores, 25 metros, empieza a cobrar relevancia este tipo de trabajo del hormigón estructural, porque sigue siendo hormigón estructural, que es hormigón pretensado. Esta reducción de peso significará una reducción convergente de solicitaciones y de secciones, permitiendo optimizar el diseño. Las vigas pretensadas no son rectangulares, ¿sí? Usualmente no lo son. Son perfiladas, quiere decir que tienen un talón superior, un alma delgada y un talón inferior. Después veremos por qué se puede definir un alma delgada con respecto a una viga de hormigón armado equivalente, porque justamente el efecto del pretensado nos permite resolverlo así. El pretensado total o limitado mejora la capacidad de utilización de las estructuras cuando anula o reduce las fisuras de dos aspectos: la durabilidad y, naturalmente, si la viga trabaja en estado 1 prácticamente para la totalidad de la sobrecarga, menores deformaciones. Las deformaciones se mantienen reducidas, por lo que dijimos. La estructura puede soportar excesos razonables de carga accidental, dado que las fisuras que pudieron producirse al desaparecer esas cargas por efecto del pretensado en general vuelven a cerrarse, y posibilita en estructuras de edificios utilizar losas postensadas, disminuir el peso propio, aumentando las luces admisibles y reducir los tamaños de columnas y fundaciones. El hecho de que pueda soportar excesos razonables de carga, les comento, por ejemplo, cuando diseñamos uno de los puentes de la obra esta de la represa, postensados, si bien habíamos analizado varias situaciones de carga, surgió una a posteriori, cuando ya estaba ejecutado el puente, ley de Murphy, que era un carretón con una pieza sumamente algo más pesada que lo que se había previsto, y cuando lo evaluamos y analizamos sobre el modelo, que ya vamos a ver cómo se pueden analizar sobre cargas móviles, sobre puentes viga, como era ese, es muy simple, emparellado de vigas, vimos que las tensiones de tracción se excedían en la zona de máximos momentos, pero se excedían en un margen razonable. Entonces, ¿qué era lo que podía ocurrir? Que se produjese alguna fisura, pero cuando pasaban los camiones con esas cargas excepcionales, se cerraban. Esto si naturalmente no entraba influencia de las armaduras. Por supuesto que hay que hacer un control también de las cargas mayoradas para ver que el coeficiente de rotura a flexión y a corte sea el adecuado. Pero entonces, una estructura conceptualmente de hormigón pretensado puede soportar excesos razonables de carga accidental no prevista sin sufrir daño. Se aumenta la ductilidad del elemento ante cargas dinámicas, propiedad que proviene de una mayor resistencia a la fatiga debido a la pequeña amplitud de los ciclos de tensión en los aceros tesos. Entonces vemos, por ejemplo, con un cable recto, el efecto de la fuerza de pretensada excéntrica, ¿sí? Que ya no es uniforme, sino es lineal, y hasta admitimos tracciones en la fibra superior con un valor limitado, más el efecto del peso propio y la superposición, que sería el primer estado resultante, por efecto del pretensado excéntrico, A más B. Cuando le aplicamos las sobrecargas,
Si el pretensado fuese total, tendríamos el diagrama A más B más C, que sería una máxima fuerza de compresión en la fibra de arriba y una tensión nula en la fibra inferior. El efecto del pretensado permite la utilización de nuevas técnicas constructivas. A modo de ejemplo, la ejecución de puentes mediante voladizos sucesivos, dovelas, que se van adosando y postensando a la anterior, y de esa manera salvar luces que antes eran había que salvar con otras tipologías, como veremos cuando veamos puentes. Esta es una foto, por ejemplo, de una etapa de ejecución de una dovela premoldeada que se va a postezar contra la otra. Por ejemplo, en fuertes cargas sobre plateas se puede ejecutar un cable, un postensado de la misma, para generar un efecto favorable e incrementar la resistencia al punzonado y las tensiones resultantes de la flexión. Por ejemplo, se puede generar una gran viga de apeo lo suficientemente rígida, porque va a estar en estado 1 seguramente, si tiene un pretensado total, como el dibujo de la izquierda. Cuando la planta baja tiene que ser libre y una gran amplitud, se puede generar una viga de una altura importante, rígida, y si necesitamos que sea muy rígida, puede ser postensada. Esa viga con gran rigidez también puede estar en el nivel superior. Por supuesto, el mecanismo de la derecha ya lo vamos a estudiar cuando veamos estructuras para cargas horizontales, es mucho menos eficiente que el de la izquierda, por el camino de las cargas. En el de la izquierda las cargas van desde arriba hacia abajo hasta llegar a la fundación. En la derecha las losas están soportadas por tensores, ascienden hacia la viga de rigidez. La viga de rigidez las transmite hacia las columnas grandes, macrocolumnas, que la transmiten hacia la fundación. Tensores de ochavas, por ejemplo, elementos verticales, que para disminuir las deformaciones en las ochavas con grandes voladizos se hacen pretensados. Vamos a ver el tema de pretensados sobre tensores. Y en cuanto al análisis estructural, el diseño y cálculo de una estructura de hormigón pretensado se encara en forma semejante al de otro tipo estructural, dado que, como dijimos, para el rango de cargas de servicio la estructura trabaja en estado 1, los modelos habituales con secciones brutas responden mejor que las estructuras de hormigón armado, que se encuentran en zonas bastante importantes fisuradas en estado 2. Hay que destacar la importancia de modelar la estructura con un sistema estático que se corresponda con la realidad, y cuando hay procesos constructivos como el más simple de todos, el de puente viga, donde primero premoldeamos una viga, ya lo vamos a hablar en puente viga, y luego ejecutamos la losa, hay diferentes etapas. En el primero es una viga premoldeada aislada, luego es una viga placa, una viga T. Entonces hay que considerar cada una de esas etapas, desde la etapa de la viga cuando está en la playa de premoldado y se posteza, cuando se ubica sobre las pilas y cuando finalmente queda hormigonada la losa y pasan las sobrecargas de uso. Hay que considerar todas las etapas. Esto es muy simple, hay etapas mucho más complejas, como vimos el puente que se incrementaba su luz con dovelas adosadas. ¿Sí? Bueno, este es el puente de la foto en la etapa de la colocación de las vigas, y abajo el puente finalizado con el hormigonado de la losa. Este puente está ubicado sobre el río Limay. Como concepto básico tenemos que recordar que las fuerzas de pretensado aplicadas son muy grandes y dan lugar a tensiones elevadas en la pieza, y por tanto, las hipótesis aproximadas pueden transformar en forma importante el estado tensional que supusimos y tener consecuencias graves para la estructura. ¿Sí? Entonces hay que ser más prolijos que lo que podíamos evaluar tensiones en la estructura de hormigón armado. El cálculo de tensiones en régimen elástico se hace a los fines de chequear que para el nivel de cargas de servicio las tensiones máximas de compresión en el hormigón y de tracción limitadas en el hormigón no superen los valores admisibles, o bien que se mantiene en estado 1 la pieza. Y por otro lado, verificar esa condición que nos va a servir para definir la sección, perfilar la sección y definir la fuerza de pretensado a aplicar,
no implica que cuando se superen las cargas de servicio y nos acerquemos a la rotura, el grado de seguridad sea adecuado. Hay que siempre, independientemente de verificar para el nivel de cargas de servicio, las tensiones, hacer una verificación para cargas mayoradas en rotura. Lo vamos a justificar con un ensayo. Recordemos que la curva de tensión de formación específica en el hormigón, obtenida del ensayo de cargas sobre probetas cilíndricas, los diagramas, tensiones de formaciones específicas, en el primer tramito, cuando nacían, eran razonablemente rectos. ¿Hasta qué valor? Y decíamos más o menos el 40 o 45% de la tensión de resistencia característica del hormigón, podíamos aproximarlos como una recta. En base a eso, para ese nivel de tensiones, asumimos que para el nivel de cargas de servicio no se van a superar y la estudiamos con comportamiento lineal, como una aproximación. Entonces, dentro de ese ámbito, vale la ley de Hooke, donde la tensión es igual al módulo de elasticidad por la deformación, y se va a aceptar el comportamiento elástico de ambos materiales, y como dijimos, o sea, el hormigón y el acero, vamos a aplicar el concepto que es fundamental, lo vamos a aplicar permanentemente y aparte nos sirve para visualizar qué está pasando, el principio de superposición de efectos. No obstante, siempre hay que verificar el elemento para cargas mayoradas en rotura, donde vamos a aplicar, ya lo veremos cuando veamos flexión en piezas pretensadas bajo cargas últimas, las mismas hipótesis que aplicamos para vigas de hormigón armado, ¿sí? Utilizando diagramas tensionales en el hormigón totalmente semejantes, y en el acero vamos a utilizar para el acero no teso el mismo diagrama que utilizamos para hormigón armado, bilineal, y para el acero teso el diagrama real, ¿sí? El diagrama que nos provee el fabricante. Bueno, esta es la primera parte de la presentación. Seguiremos con la parte B, donde vamos, entre otras cosas, a hacer un ensayo de una viga pretensada de cargas null, desde que ejecutamos el pretensado sobre la playa de premoldeados, comenzamos a cargarla hasta que llegamos a la rotura y vamos a analizar el comportamiento en cada una de las etapas como hicimos con una viga de hormigón armado a flexión. Entonces les agradezco la atención y nuevamente los invito, si alguno no se ha suscrito al canal y le interesa, si lo desea hacer, bárbaro.